Somos el grupo B de Ciencia de los Materiales, sección S, y nosotros vamos a exponer sobre materiales cerámicos. Bueno, los materiales cerámicos en la actualidad son utilizados en muchos ámbitos de la industria moderna, ya que son extremadamente resistentes al desgaste y al calor, como se muestra en una imagen, unos frenos de Porsche, que son los que se utilizan actualmente en las gamas más altas de los automóviles. Y bueno, significa que tienen un rendimiento superior a otros materiales, como a otros materiales como el grafito, que tradicionalmente se utilizaba en los frenos. Objetivos. En general, nos propusimos a investigar qué son los materiales cerámicos y a definir sus propiedades más representativas. Como objetivos específicos tenemos investigar las aplicaciones de los materiales cerámicos, investigar los avances científicos y tecnológicos que ha habido en los materiales cerámicos a través de los años y investigar los tipos y subtipos de materiales cerámicos. Los materiales cerámicos definitivamente son de mucha importancia para la vida del ser humano. En este caso, pues son obtenidos por la acción del fuego y de los materiales naturales. Tradicionalmente, el concepto de cerámica se ha asociado de forma general con objetos de arte, vasijas, pero va más allá. Desde el cerámico que podemos ver en casa, como los vidrios, o incluso hasta un aparente simple ladrillo. Siguiente. Las propiedades de los materiales cerámicos se caracterizan también por propiedades térmicas. La mayoría de los materiales cerámicos tienen baja conductividad térmica debido a sus fuertes enlaces iónicos covalentes y son buenos aislantes térmicos. Debido a su alta resistencia al calor, son usados como refractarios, también son muy resistentes a la acción de ambientes calientes, tanto como líquidos o gaseosos. Los refractarios se utilizan en la industria metalúrgica, química, cerámica y el vidrio. Siguiente. Propiedades mecánicas. Son duros y frágiles a temperatura ambiente debido a esos enlaces iónicos. Ya sea al aplicarle una fuerza de igual carga, quedan enfrentados a una rotura. El hecho supone una gran limitación en el número de aplicaciones. Esta fragilidad se intensifica por la presencia de imperfecciones. Son deformables a elevadas temperaturas, ya que a esas temperaturas se permite el deslizamiento del borde de grano. Siguiente. Cerámicos aislantes. La mayoría de los materiales cerámicos no son buenos conductores de cargas móviles, por lo que no son conductores de la electricidad. Esto se debe a que los enlaces iónicos y covalentes restringen la movilidad iónica y electrónica. Es decir, son buenos aislantes eléctricos cuando son combinados con fuerza, permiten usarlo en generación eléctrica y transmisión. Las líneas de alta tensión son generalmente sostenidas por torres de transmisión que contienen discos de porcelana, los cuales son lo suficientemente aislantes como para resistir rayos y tienen la resistencia mecánica apropiada para sostener los cables. Los materiales cerámicos que podemos encontrar pueden estar los vidrios, entre estos pueden estar contenedores, ópticas, compuestos reforzados. También tenemos otro tipo de clasificación, productos de arcilla. En estos podemos encontrar porcelanas o los que comúnmente conocemos como ladrillos, ¿verdad? También otra clasificación son los compuestos. Los cementos, perdón. Entre estos cementos pueden estar compuestos o compuestos estructurales también. Es necesario saber que para la fabricación de los materiales cerámicos, algunos se pueden moldear fácilmente, mientras que otros cerámicos no pueden moldearse con mucha facilidad. Algunas propiedades de los cerámicos que poseen, dice que tienen estructura cristalina, tienen un punto de fusión alto, son duros pero frágiles y ligeros al mismo tiempo. Poseen estabilidad química, requieren cierta porosidad y también cuando hablamos de materiales cerámicos poseen propiedades, como decía el compañero, aislantes a la electricidad y el calor. También son impermeables. Como sabemos, ¿verdad? Los materiales cerámicos son los que están compuestos por sólidos inorgánicos, ¿verdad? Pueden ser metálicos o no, que se han sometido al calor. Su base puede ser la arcilla, pero estos también pueden ser de diferentes tipos con distintas composiciones. Conclusiones.
Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos y no metálicos, de estructura compleja, son resistentes, sirven como buenos aislantes eléctricos y térmicos, tienen una gran variedad de aplicaciones que van desde la alfarería, materiales de construcción como ladrillo, azulejos, loza, entre otros, hasta aplicaciones a elevadas temperaturas, permitiendo su aplicación industrial por su elevada tenacidad. Los materiales cerámicos han sido desde la antigüedad una técnica que ha servido al hombre para mejorar su calidad de vida, su avance tecnológico. Han sorprendido a la humanidad siendo productos muy útiles y eficientes, aportando con otros materiales también, propiedades de las cuales por sí solos no se obtendrían y que son de gran importancia en la industria. Como tercero tenemos los tipos de materiales cerámicos dependen de la naturaleza y del tratamiento de los materiales primos y del proceso de cocción, siendo su división los siguientes: cerámica roja, cerámica blanca, refractarios, vidrios, cementos y abrasivos. Siguiente. Recomendaciones. Es recomendable mezclar los materiales cerámicos con metales para hacer eliminar la fragilidad y porosidad del material. Las cerámicas avanzadas tienen grandes propiedades eléctricas, térmicas y resistencia a la corrosión, por lo cual es importante utilizarla y en productos de gran importancia para tener un mejor resultado y durabilidad. Debemos informarnos de los tipos de materiales cerámicos que existen y sus propiedades eléctricas, porque algunos no permiten el paso de corriente eléctrica, otros solo bajo algunas circunstancias, cuando el umbral de energía ha sido alcanzado y se utiliza como semiconductor. Como cuarto punto, se debe tener cuidado en el proceso de los materiales cerámicos porque son policristalinos y tienen un comportamiento frágil por la porosidad y no son deformables, limitando la capacidad del material para soportar una gran tensión. Los vehículos de alto rendimiento suelen llevar discos de freno de compuesto cerámico en lugar de los habituales discos de hierro fundido. Los coches rápidos necesitan ser lo más ligeros posible y el hierro fundido es muy pesado. Además, se desgastan y se reducen debido al intenso calor y a la fricción cuando se frena a gran velocidad. Este material cerámico resiste hasta 1000 grados centígrados, por lo que estos discos de freno duran cerca de 60 veces más que los de hierro fundido estándar. Compuesto cerámico significa que el material cerámico, el silicio, se combina con fibra de carbono para aumentar su resistencia. La fábrica de discos prepara la fibra de carbono mezclando dos ingredientes, una resina moldeada térmicamente y unos trozos pequeños de fibra de carbono en bruto muy resistente y ligera. Unas máquinas echan la fibra de carbono en moldes de aluminio con la forma del disco. La primera estación de llenado rellena la cavidad del molde solo hasta la mitad. Después, los trabajadores colocan un cinturón con muescas alrededor del molde e introducen núcleos de aluminio en las muescas. Estos formarán un canal de ventilación en el anillo que evitará que el disco se recaliente. Ahora el molde pasa a la siguiente estación de llenado, que rellena el resto de la cavidad con fibra de carbono. Un rodillo aplana la superficie. A continuación, los trabajadores cierran el molde y una pequeña prensa empuja hacia abajo la tapa para compactar ligeramente el contenido. Después se introduce en una prensa que aplica 20.000 kilos sobre el molde mientras lo calienta a 200 grados. Esto comprime aún más la fibra de carbono y transforma el polvo de resina en plástico. Cuando se ha enfriado lo suficiente como para poder manipularlo, los trabajadores lo sumergen en agua fría entre 5 y 8 minutos. Esto enfría el anillo del disco completamente y ya se pueden retirar los núcleos. Después, un láser examina el molde para garantizar que se hayan retirado todos los núcleos. Cuando reciben el visto bueno, se abren las secciones superior e inferior del molde y se extrae el anillo del disco. Después, unas máquinas alisan las zonas rugosas y hacen unos pequeños agujeros de ventilación. Posteriormente se introduce el anillo en un horno
que durante 2 días lo calentará gradualmente hasta alcanzar aproximadamente 1000 grados centígrados. Esto provocará una alteración química que transformará el plástico en carbono. Después se coge un crisol y se colocan en él 5 soportes. Se coloca el anillo del disco sobre estos. Después, en el medio, se pone un embudo por el que se vierte un material cerámico llamado polvo fino de silicio. A continuación, se carga el crisol en un horno que calentará gradualmente el anillo del disco a 1700 grados durante 24 horas, lo que derretirá el silicio. Después se aplicará una succión de baja potencia que lo extraerá, ahora en estado líquido, del interior del anillo. Eso creará un nuevo material extraordinariamente duro llamado carburo de silicio. Después de que un taladro perfore unos orificios de montaje, el anillo se introduce en una cámara, donde recibirá una capa de pintura protectora. La pintura protege el carbono que contiene el anillo del oxígeno, algo fundamental, ya que a altas temperaturas el oxígeno quema el carbono. Con este tratamiento se aumentará su vida útil. Ahora la pintura se cura en un horno, dejando atrás un residuo blanco. Posteriormente, un robot lija el anillo y después pule su superficie. Este es el aspecto del disco terminado